Lo que podemos indagar, cuestionar, preguntar con el cuestionario son hechos comprobables por un lado. Aquellas cosas que yo puedo obtener la información, la edad, el sexo, la profesión, la cantidad de hijos, yo puedo comprobar eso como un dato descriptivo de la población con la que estoy trabajando. Pero también puedo indagar aspectos subjetivos, cuestiones relacionadas con las representaciones de las opiniones, con actitudes, cuestiones actitudinales, con ciertos deseos, ciertos sentimientos y ciertas motivaciones. Por supuesto, las voy a poder indagar de una manera bien distinta a las técnicas cualitativas que en su profundización pueden identificar y recorrer esas motivaciones, esas actitudes y esos deseos de una manera muy detallada y con muchas dimensiones de análisis. En el caso de un cuestionario estructurado, de una encuesta, estos aspectos subjetivos que necesiten ser indagados, por ejemplo, en actitudes o en motivos, tienen ciertas herramientas específicas de trabajo. Por ejemplo, ustedes van a ver las escalas actitudinales como una de las herramientas para poder recoger información de manera sistemática y comparable. También puedo indagar sobre conocimientos sobre temas concretos o sobre sucesos que hayan acontecido a esta comunidad. Yo puedo, por ejemplo, preguntar cuestiones sobre hechos históricos, hechos sociales, hechos económicos o políticos que hayan impregnado particularmente a esta comunidad y que me interesa saber qué se recuerda de esos hechos, qué motivaciones existieron, qué estaba haciendo esa persona en aquel momento y relacionarlo con mis hipótesis de trabajo. Entonces, a partir de acá vamos a empezar a trabajar con las características que puede asumir el cuestionario. Por un lado, veníamos hablando de esta cuestión del grado de estructuración, ¿no? Los cuestionarios pueden ser absolutamente estructurados completamente y que todas sus preguntas sean cerradas. ¿Qué significa que un cuestionario tiene todas sus preguntas cerradas? Es que yo, como parte del equipo de investigación, a priori, antes de salir a campo, ya defino cuáles son todas las categorías que va a tener las variables que están por detrás de cada una de estas preguntas. Voy a precodificar, voy a identificar los códigos, las categorías para cada pregunta que haga y voy a salir al campo a preguntarle al encuestado o a la encuestada, dándole la posibilidad de que esa persona elija solo dentro de las opciones posibles que yo le estoy ofreciendo. El cuestionario semi-estructurado contiene muchas de estas preguntas precodificadas, pero también agrega algunas preguntas que sean abiertas, algunas preguntas que no dan una opción de respuesta, sino que dejan librada la posibilidad a que la persona con la que yo estoy trabajando dé su opinión, su percepción, su discurso sobre este tema con sus propias palabras, de la manera en que le surja y en el orden en el que le surja. Ahora igual vamos a ver algunos ejemplos de esto. Otra cosa importante que vamos a ver durante la clase de hoy es esto de cómo organizar el cuestionario. ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio que yo les decía, bueno, es muy importante pensar en la validez de los indicadores y la adecuación de las preguntas? Bueno, cuando yo voy a pensar en la amplitud del cuestionario, tengo que estar pensando en eso. Bueno, ¿cuáles van a ser los indicadores que yo voy a poner en cada momento de mi cuestionario? ¿Cuál va a ser la adecuación que van a tener estas preguntas que voy a agregar? ¿Y qué cantidad de preguntas va a tener que tener este cuestionario de acuerdo a la población con la que yo estoy trabajando y al tema con el que estoy trabajando, para identificar a priori y certificar con la prueba piloto cuál va a ser la duración de este cuestionario cuando yo lo aplique? Ya sea que lo aplique en una técnica cara a cara o ya sea que lo aplique de una forma autoadministrada enviándoles a ustedes por mail un cuestionario, yo tengo que prever cuánto tiempo le voy a pedir al encuestado o a la encuestada que me brinde para poder responder a estas preguntas. Seguramente a alguno de ustedes le ha pasado que va caminando por la calle y se les acerca un encuestador o una encuestadora y les dice, ¿te puedo robar 10 minutitos para hacerte unas preguntas?
No sé qué les pasa a ustedes, pero digo, a veces uno por solidaridad de profesión dice, bueno, sí, dale, porque podría estar yo del otro lado trabajando eso, te contesto. Y después resulta que fueron 25 minutos. Bueno, ahí la sensación de estafa moral del entrevistado en términos de yo no puedo, por tratar de realizar la encuesta, mentir en el tiempo que va a realizarla, va a durar la encuesta. Entonces, previamente saber cuánto va a durar me garantiza a mí no solo la honestidad, sino evitar el abandono de la persona que está siendo encuestada por la falta de tiempo. También les debe pasar que están recibiendo ahora en este último tiempo encuestas online, donde uno cuando ya recibe el link les dice, esta encuesta dura 7 minutos o esta encuesta implica 5 pantallas y uno a medida que empieza a contestar va viendo como una barrita donde se va completando y uno va teniendo la sensación de cuánto tiempo le falta para terminar las preguntas. Esa amplitud del cuestionario es una cuestión que me permite a mí organizar mi trabajo de campo. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en la organización del cuestionario es esto que yo les decía al principio. Bueno, estamos muy interesadas en que estas preguntas que yo voy a poner en el cuestionario no sean preguntas que se me ocurren porque sí, sino que estén ligadas a mi marco teórico y a mis objetivos. Ahora, yo no puedo trasladar en forma automática los objetivos de mi proyecto de investigación a preguntas a un cuestionario porque no van a funcionar, probablemente no se entiendan, probablemente sean inadecuado el lenguaje que utilice. Entonces tengo que en ese momento ver cómo hago adaptaciones desde ese marco teórico y esos objetivos a preguntas que impliquen una forma de formularlas y un contenido en el lenguaje apto para la población con la que esté trabajando. Para terminar de organizar el cuestionario es importante que pensemos no solo cuánto va a durar, cómo voy a preguntar, sino también en qué orden voy a preguntar. Entonces es muy importante iniciar los cuestionarios con preguntas que sean más sencillas, que sean más fáciles de contestar, que sean más cómodas de responder, que sean muy sencillas de entender, porque eso me va a garantizar que el encuestado o la encuestada va a entrar dentro del proceso de respuesta de la encuesta de una manera más cómoda, más fácil y más segura. Muchas veces, incluso las primeras preguntas, más allá de contar el objetivo de la investigación y de tener las preguntas filtro ligadas a las unidades de análisis, que ahora en un ratito vamos a entrar en eso, las primeras preguntas que hacemos tienen que ver con preguntas sociodemográficas, ¿no? La edad, si está trabajando, no está trabajando, preguntas que sean fácilmente entendibles, que el indicador sea fácilmente comparable y que las personas comprendan sin problemas que lo que están contestando no es algo que los incomoda o les genera mayor esfuerzo de respuesta. Una vez que esa introducción de las primeras preguntas me permitió entrar en el campo, entonces ahí sí voy a incorporar preguntas más complejas que en general tienen que ver con el tema más central del que yo estoy investigando y trabajando. Esa batería de preguntas va a tener que tener un orden determinado que me permite ir pasando de los temas más sencillos a los temas más complejos, que me permite ir abordando poco a poco ese grupo de preguntas que son el corazón de mi investigación, que incluso muchas veces para poder identificar la respuesta a una pregunta que tengo en términos teóricos, tenga que generar varias preguntas en mi cuestionario para poder contestarlas. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Se entiende? ¿Alguien quiere aportar o comentar algo? ¿Me quedé sola? ¿Soy yo? ¿Alguien más del otro lado? No estás ¿Cómo se sola. mide? ¿Cómo se Dale, mide el hermano. grado de mentira en las respuestas? ¿Cómo se mide el grado de mentira? En las respuestas. ¿Cómo se mide el grado de mentira en las respuestas? Bueno,
Interesante la pregunta. A ver, por un lado, la forma en la que yo formule las preguntas me va a garantizar la mayor validez y confiabilidad en el trabajo de campo. Entonces, yo tengo que poder formular las preguntas de modo que la persona pueda responder a aquello que yo estoy buscando. Entonces, en toda la formulación de la pregunta, yo ahí tengo una clave para acercarme lo máximo posible a la respuesta. Y por el otro lado, al menos nosotros y nosotras como sociólogos y sociólogas, lo que nos interesa es qué es lo que la gente nos contesta. No es que no somos psicólogos para buscar la verdad por detrás de ese discurso, o la razón por la cual esa persona está dando esa opinión u otra. Lo que estamos queriendo es ver, bueno, cuál es la percepción o la respuesta que la gente tiene frente a estas preguntas. Por eso muchas veces buenos informes dicen, al dar los resultados, lo que este grupo de personas encuestadas manifiesta al preguntarle tal cosa es esto. Si es verdad o no es verdad, bueno, queda un poco sujeto a que si hicimos la pregunta correctamente, la gente nos va a contestar lo más cercano a la realidad, y por el otro lado trabajamos con esos discursos que la gente nos está dando. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que lo que podemos hacer dentro de un cuestionario es jugar con las preguntas. Entonces, en este plan de análisis que yo planteaba al inicio, a veces uno lo que hace es, bueno, si yo cruzo esta variable que me da esta información con esta variable que me da esta información y al cruzarla detecto incongruencia, porque no me pueden estar contestando esto en este sentido y esto no está, como si yo te dijera, a veces uno hace preguntas de revalidación dentro del mismo cuestionario, ¿no? Entonces, detecta incoherencias, entonces ahí uno puede o descartar las respuestas directamente porque esa incoherencia no me permite avanzar en el acercamiento al conocimiento, o dar cuenta de eso, de que cuando la gente es preguntada por determinado fenómeno, de una manera o de otra, las respuestas parecieran ser contradictorias. Entonces ahí nos concentramos, no sé si en detectar la verdad, de nuevo, no es nuestro, digamos, ni psicólogos ni filósofas en busca de la verdad, pero sí en dar cuenta de qué pasa cuando yo pregunto de determinada manera en el auditorio con el que estoy trabajando, el acercarme a la realidad, que puede darme un montón de información eso, porque lo que me puede empezar a decir es, bueno, sobre este tema la gente no quiere hablar, o sobre este tema la gente se incomoda, o sobre este tema necesitamos hacer investigaciones más exploratorias en términos metodológicos de cómo preguntamos esto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que respondí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Ay, perdón. Entonces, cuando empezamos a organizar el cuestionario, es muy importante el momento de la introducción del cuestionario. Muchas veces como equipos de investigación estamos tan metidos adentro del proceso de investigación que cuando hacemos la encuesta arrancamos pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y nos olvidamos que a la persona a la que nos estamos acercando para hacerle este cuestionario no tiene ni idea de qué veníamos hablando ni en qué estamos trabajando. Entonces, es muy importante que esta introducción incluya la presentación de la persona que está encuestando. Yo, Jessie Malegarí, la presentación de la institución de la que formo parte. Estoy realizando una investigación dentro de un grupo del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Es importante darle la institucionalidad a esta investigación, cuyo objetivo, y tengo que, sin dar extremadamente detalles, ni marear a la gente, ni tampoco condicionar a la gente, sí dar cuenta de por qué le estoy pidiendo a esta persona que participe de este cuestionario. Entonces, en esa introducción tiene que estar la información individual del encuestado o de la encuestada, la información institucional y la información del proyecto de investigación. Si la encuesta fuera autoadministrada, por supuesto no va a tener la información individual, pero sí la institucional y la del proyecto.
Después de que hago esta primera batería de preguntas más simples, que no incomoden, que generen confianza, que armen un clima agradable, puedo entonces comenzar a trabajar con los temas centrales que tienen que ver con las preguntas quizás que requieren más operacionalización, que requieren más técnicas alternativas para ser aplicadas. Y cuando yo estoy en este proceso, lo que me puede pasar en el momento de la formulación es darme cuenta que tengo muchas más preguntas para hacer que las que un único cuestionario pueden sostener. Y ahí, en muchos de los recortes que se hacen a lo largo del proceso de investigación, tengo que elegir cuál va a ser la batería de preguntas más adecuadas para este cuestionario. A veces nos tentamos en el, como le llamamos algunos, el síndrome de yaque. Y bueno, ya que estamos, preguntemos. Y ya que salimos a campo, preguntar. Y ya que estamos, bueno, le preguntás por el COVID. Y ya que estamos, preguntarle de las elecciones. Y ya que estamos, entonces ahí cuando ya que estamos, preguntamos por un montón de temas, muchas veces lo que nos pasa es que los temas centrales quedan corridos o quedan confundidos o la gente abandona la encuesta antes de llegar a ellos. Entonces, es muy importante asumir la decisión de tomar cuántas preguntas, en qué orden y bajo qué adecuación las vamos a aplicar. Ahora sí les voy a hablar sobre distintos tipos de preguntas que va a tener el cuestionario. Por un lado está lo que llamamos las preguntas embudo, ¿no? Que son preguntas que de acuerdo a lo que se va contestando van comenzando a tener repreguntas más específicas sobre cada respuesta, que son diferentes a las preguntas filtro, ¿no? Las preguntas filtro que yo les decía que muchas veces están al inicio, ¿no? En estas primeras preguntas de presentación que tienen que ver principalmente con detectar si la persona a la que yo estoy por aplicar este cuestionario forma parte efectivamente del grupo de unidades de análisis con las que yo estoy trabajando. Entonces, en el preproyecto con el que ustedes están trabajando, nosotros trabajamos con personas adultas entre 18 y 65 años, tanto varones como mujeres, que viven en el AMBA. Entonces yo tengo que tener al inicio preguntas que me indiquen la edad de la persona, si la persona es varón, mujer o se identifica de otra manera, si la persona vive en la ciudad de Buenos Aires o en un partido del Gran Buenos Aires, y esas primeras preguntas me permiten a mí decir si contestan alguna de estas preguntas diferente a las características de mi unidad de análisis, voy a dar por finalizada la encuesta en este momento, no someto al encuestado o encuestada a seguir con el cuestionario, porque yo después no lo voy a usar porque no forma parte de mi muestra, ni tampoco yo contamino mi muestra con alguien que está fuera del campo. También puedo tener preguntas filtro en otros momentos del cuestionario, porque yo puedo decidir en un momento, por ejemplo, preguntar, bueno, ¿tiene hijos? Sí, no. Bueno, si tiene hijos, que siga con esta batería de preguntas. Y si no tiene hijos, que siga con esta otra batería de preguntas. Ahora igual vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero, digamos, en el cuestionario lo que vamos a tener entre las preguntas embudo, las preguntas filtro, las preguntas de horquillamiento, que permiten que dos grupos estén contestando distintas preguntas y de pronto puedan volver a unirse, pero pronto puedan volver a separarse, me permite a mí ir teniendo dentro de este cuestionario también subuniversos de análisis. Y por supuesto, al finalizar el cuestionario, yo tengo que volver a devolver a esa persona a su vida cotidiana de una manera tranquila, liviana, con preguntas sencillas, que quizás puedan controlar alguna situación en esto que decías vos, Hernán, de, bueno, me puede quedar alguna duda ya a priori, entonces al final del cuestionario vuelvo, muchas veces el cuestionario se inicia, por ejemplo, incluso con preguntas que interesan medir qué pasa con la percepción de las personas antes y después de la aplicación de determinados estímulos.
Entonces quizás yo arranco, bueno, el sexo, la edad, si trabaja o no trabaja, y le pregunto, bueno, del 1 al 10, donde 1 es muy inseguro y 10 es muy seguro. ¿Cuán seguro se siente usted de vivir en el barrio en el que vive? Entonces la persona me dice 7. Después le comienzo a hacer un montón de preguntas ligadas a delitos en el barrio, el funcionamiento de la policía en el barrio, sistemas de alarma en el barrio, y vuelvo a cerrar la encuesta con la misma pregunta. Del 1 al 10, ¿cuán seguro se siente usted en su barrio? Y a ver qué pasó con esa percepción, si bajó, se mantuvo o se modificó después de la aplicación de estos intervalos. Siempre cerramos el cuestionario agradeciendo la participación de este encuestado o esta encuestada por haberle dado tiempo a su investigación a responder este cuestionario, y muchas veces le pedimos algún dato personal. Históricamente tenía más que ver con esta parte de la supervisión que yo les comentaba. Últimamente también en la generación de los databases, estos datos finales de contacto comienzan a formar parte después de bases de datos que nos puedan servir para otras investigaciones. Bueno, acá hay algunos consejitos de qué sí y qué no al formular las preguntas del cuestionario. Una cosa que nos tentamos mucho a veces es de preguntar dos cosas en la misma pregunta, ¿no? Entonces eso tiene el riesgo de, al aplicar un estímulo tan complejo, que hay quienes nos contesten por la primera parte de la pregunta y quienes nos contesten por la segunda parte de la pregunta. Entonces, si yo, por ejemplo, pregunto... por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Como, ¿cuán seguro se siente usted del 1 al 10 en la seguridad en su barrio cuando suenan las alarmas de sus vecinos o usted tiene que llamar a la policía? Bueno, son dos situaciones diferentes. Entonces, si yo en la misma pregunta pongo dos situaciones diferentes, la persona después no sabe a quién contestar. Entonces, es importante que yo pueda separar en cada pregunta una única variable que esté midiendo. No formular preguntas que condicionen la respuesta. Esto es muy importante, ¿no? Como no cometer el error de que en la forma en la cual yo estoy preguntando, ya estoy anteponiendo a la persona qué es lo que tiene que contestar. No por darle la respuesta, pero muchas veces sí por dar el juicio de qué pasaría si contesta determinadas cuestiones. Entonces ahí es muy importante, cuando yo voy a formular la pregunta, que la pregunta esté despojada absolutamente de opinión propia. Bueno, se sugiere no pedir cálculos mentales, no pedirle a la gente, bueno, ¿cuánto ganaba usted en el 2003 pensando que hubo una inflación del... Todo ese rulo matemático, es muy difícil que la persona en una situación de ajenidad, porque recuerden que el encuestado o la encuestada es una persona a la que no conocemos, o de absoluta soledad en un momento de cuestionario autoadministrado, tenga que poner a hacerse una cuenta, probablemente genere ahí sí un margen de error muy alto. Y otra cosa importante es no hacer preguntas en forma negativa, es decir, no anteponer el prefijo no dentro de las preguntas, porque cuando preguntamos no es cierto que, o usted cree que no sucedió, usted percibe que el gobierno no está... Cuando anteponemos el prefijo no, la persona tiene que hacer un proceso cognitivo de identificar el hecho, negarlo y contestar. Entonces, muchas veces también el margen de error de no saber si están contestando sobre la afirmación del hecho o la negación del hecho. Sí, utilizar lenguaje acorde a las personas con las que vamos a trabajar. Y acá es muy importante que el cuestionario se adecue absolutamente a la población con la que estamos trabajando. Si esta es una encuesta que vamos a realizar a adolescentes, es importante que el lenguaje que usemos sea el lenguaje que el adolescente se siente identificado. No el que nosotros como equipo de investigación digamos, ay, no sé, ¿cómo vamos a preguntar esto de esta manera? No, es importante que el adolescente pueda sentir que le estamos preguntando a él o a ella.
redactar las preguntas con claridad, precisión y adecuada extensión. ¿Por qué lo de adecuada extensión? Porque a veces nos queremos poner tan clarificadores, tan explicativos, que entonces la pregunta se hace tan larga que después termina siendo confusa porque es la aclaración de la aclaración de la aclaración. Cuando vamos a entrar en ese grupo de preguntas centrales, en el tema más complejo, muchas veces es más difícil formular las preguntas y entonces una de las sugerencias que se hace es la posibilidad de trabajar con frases y con afirmaciones que permitan introducir el tema. Ustedes también lo van a ver muy claramente cuando trabajen con las escalas de Likert, cómo ciertas frases y afirmaciones permiten trabajar temas controversiales que, hecha la pregunta, probablemente lo que obtengamos como respuesta es un no sé o un no contesta, mientras que si yo genero la posibilidad de las frases afirmativas en las escalas, tenga más posibilidad de acercarme a la recolección de la información. Y otra cosa importante en la organización del cuestionario es ir cambiando, una vez que el formulario esté cerrado, pero que ese formulario implique alternar las formas de hacer las preguntas para que también yo le pueda aplicar un estímulo variable al encuestado o encuestada en términos de la dinámica de la encuesta. Con esto quiero decir, el cuestionario va a ser aplicado a todos y a todas de la misma manera, pero ese cuestionario a su interior tiene que poder variar en sus formas. Entonces yo tengo que poder incluir preguntas abiertas y preguntas cerradas, si estoy trabajando en un cuestionario semiestructurado. Tengo que, si estoy trabajando con preguntas cerradas, puedo trabajar con preguntas cerradas donde yo conozca las respuestas, pero no se las doy a la persona encuestada y entonces la persona pueda responder espontáneamente y yo lo que hago es de esas respuestas identificar en mi cuestionario cuál es la respuesta que yo ya tenía precodificada y marcarle sin la necesidad de darle la respuesta a priori al encuestado o a la encuestada. O puedo, al contrario, leer la pregunta y guiar la respuesta en todas las opciones de respuestas cerradas que tenga. Y esa guía de respuestas cerradas yo las puedo hacer en forma de lectura y que la persona recuerde lo que yo le leí, o lo puedo hacer ofreciéndole una tarjeta, una impresión, un papel, donde la persona no solo yo se las leo, sino que la persona también las puede ver o le pueda acercar el dispositivo para que la persona vea las opciones. Variar en esas estrategias permite que el cuestionario todo el tiempo esté en movimiento. ¿Se entendieron hasta acá las diferentes formas que puede adquirir la organización de un cuestionario? Bien. Entonces ahora sí vamos a esto que venimos repitiendo de las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. De nuevo, yo no elijo una pregunta cerrada o una pregunta abierta porque me dan ganas, porque es recopado, porque no sabes lo buena que soy haciendo preguntas abiertas o porque mejor cierro todo, así después ya tengo menos trabajo. No tiene que ver con decisiones operativas, tiene que ver con, de nuevo, decisiones teórico-metodológicas. Entonces, en función de los objetivos que yo tenga y del grado de conocimiento de mi marco teórico y de la población con la que yo estoy trabajando, de acuerdo a cuánto yo ya haya indagado sobre el tema, cuán variable sea la posibilidad de respuestas de acuerdo a las unidades de análisis con las que estoy trabajando, cuán dispuesta a la diversificación de respuestas que yo quiera obtener, es que voy a decidir si cierro las preguntas previamente o si las abro. Si yo no tengo conocimiento suficiente sobre el universo posible de respuestas que tengo que obtener, entonces siempre me conviene o dejar la pregunta completamente abierta o al menos dejarla semi-cerrada. Es decir, cerrarla con algunas opciones de respuesta que conozco y creo pueden aparecer como opciones entre los encuestados y las encuestadas, pero dejar también la opción de un otros, aclarar, para que pueda aparecer una respuesta espontánea que yo no había tenido en cuenta hasta el momento. Entonces, si estoy trabajando específicamente con respuestas, con preguntas cerradas,
nosotros como equipos de investigación tenemos que elegir a priori y listar en ese cuestionario todas las alternativas de respuestas posibles que puede tener esa pregunta. Estas respuestas van a aparecer precodificadas. Eso significa que la respuesta 1 va a tener un código, la siguiente va a tener otro código, la siguiente va a tener otro código. En general, le asignamos códigos numéricos a esas categorías que son conceptuales, porque la carga que hacemos después es numérica, porque el procesamiento es a través de una programación que lo podemos hacer a través de números, y entonces nos es más fácil la obtención de la información en el análisis. Pero esos códigos numéricos que asignamos es una forma arbitraria de identificar una categoría frente a otra categoría, frente a otra categoría de una variable que está en esa pregunta. Entonces, estas preguntas cerradas nos van a permitir con mucha facilidad comparar las respuestas y con mucha rapidez. Estas preguntas cerradas, las más sencillas, son las preguntas dicotómicas, en las cuales la persona va a poder elegir entre una opción u otra opción. Entonces, las preguntas cuyas respuestas son sí, no, son preguntas dicotómicas, o preguntas donde si yo pregunto entre opciones que van a dividir al universo de encuestados y encuestadas en dos grandes grupos. Después tengo las preguntas cerradas que son excluyentes, es decir, son múltiples porque no tengo solo dos opciones, tengo muchas respuestas posibles, pero son excluyentes. La persona solo va a poder elegir una respuesta de todo ese listado. Mientras que la otra opción son las preguntas cerradas de opciones múltiples, muchas respuestas, donde la persona puede elegir más de una respuesta para cada pregunta. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, pregunto, ¿cree usted que en su barrio existen problemas de seguridad? Sí, no, dicotómica. Si sí, filtro, paso a la pregunta siguiente. ¿Cuál cree que usted que es el principal problema de inseguridad en su barrio? Y le leo una serie de opciones y solo puede elegir una, múltiple, excluyente. También le puedo decir, bueno, ¿cuál cree usted que son los 3 principales problemas de inseguridad en su barrio? Respuesta múltiple, porque le doy varias opciones, puede elegir hasta 3. Acá tenemos algunos ejemplos ligados a nuestro querido amigo COVID, que nos acompaña cada vez más cercano, de una pregunta cerrada, dicotómica, donde dice, ¿usted cree que la cuarentena obligatoria para toda la población evitará el contagio de coronavirus en su hogar? ¿Sí? No. Es una pregunta de un cuestionario estructurado. No estamos preguntándole a la gente qué opina sobre la cuarentena, cómo se siente respecto a la cuarentena, qué opinión tiene sobre cómo fue comunicada la cuarentena. Eso lo tendríamos que hacer en un diseño cualitativo. Acá lo estamos haciendo en un diseño cuantitativo y lo que preguntamos es, ¿cree que va a evitar el contagio en su hogar? ¿Sí o no? No hay más opciones de respuesta. La pregunta 2 es, las personas que realizan la compra en su hogar, ¿cuántas veces por semana sale a hacer las compras? Alternativas múltiple excluyente. Una vez por semana, entre 2 y 4 veces, más de 5 no salen para esta tarea. Fíjense que si yo elijo una respuesta, no tengo la posibilidad de elegir otra. Mientras que la última opción es alternativa múltiple no excluyente. ¿Qué elementos utiliza como forma de cuidado y prevención al salir a la calle? Barbijo, alcohol en gel, lavandina, alcohol común. Yo puedo elegir el barbijo y el alcohol en gel. En la misma pregunta, 2 respuestas para contestar esa pregunta. ¿Sí? Acá tenemos otros ejemplos de preguntas cerradas que empiezan a combinar un poco también con lo que hablábamos antes. ¿Usted o alguien del hogar tramitó el IFE, el ingreso que se había tramitado el año pasado? Estas son preguntas de una encuesta del año pasado. Entonces acá nos aclaran, esta va a ser una pregunta filtro. Si la persona contesta sí, yo, bueno, pasa a un determinado grupo de preguntas.
Si la persona contesta sí, pero otro miembro del hogar, pasa a ese mismo grupo de preguntas. Pero si la persona contesta no nadie, entonces la pregunta siguiente no se la vamos a hacer. Si contestó que sí, esa persona o alguien de su grupo familiar, entonces le preguntamos, bueno, ¿lo tramitó? ¿Pudo cobrarlo? Sí, no sabe, no contesta. Si pudo cobrarlo, pasa a la pregunta siguiente. Si no pudo cobrarlo o no quiso contestarnos, no va a contestar la pregunta siguiente. Entonces, si usted sí lo cobró o alguien de su familia lo tramitó y lo cobraron, ¿cuál fue en qué destinaron principalmente este ingreso? Bienes alimentarios, emprendimiento laboral, pago de deudas, otro destino. Esta pregunta de otro destino es una pregunta que da opciones cerradas, pero a la categoría otro destino la deja semiabierta para que puedan aparecer otras alternativas que yo no había tenido en cuenta hasta este momento de realizar la encuesta. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Dudas sobre preguntas cerradas? Yo te quiero hacer una pregunta basada en un ejemplo. Hoy tuve una encuesta telefónica y política, ¿no? Sí. Sondeo de dirigentes, qué sé yo, en la capital federal. Si te gusta tal, no te gusta, bueno, Sí. dentro de las opciones normales. Y una de las preguntas fue, ¿quién crees que maneja el gobierno? ¿Alberto Fernández o Cristina? ¿Así era la pregunta? ¿Quién cree que maneja el gobierno? Claro, ¿quién Sí. cree que toma las decisiones en el gobierno? No Sí. maneja, ¿quién toma las decisiones en el gobierno? Perdóname que te interrumpí, pero porque, digo, no es lo mismo preguntar quién cree que toma las decisiones que quién cree que maneja el gobierno. Sí, yo traduje manejo, con el que toma las decisiones para mí es el que maneja, pero la Por pregunta eso, era, perfecto. ¿cree que Pero vos toma fíjate que es quién toma las decisiones, perdón que te interrumpa, pero es un muy buen ejemplo, Hernán, porque digo, en esto de cómo formulamos las preguntas, si yo digo quién cree que toma las decisiones en el gobierno, toma decisiones pareciera ser un concepto poco ambiguo. Bueno, en cambio, si yo digo quién cree que maneja el gobierno, empieza a ser un concepto más ambiguo. Vos entendés una cosa, yo entiendo otra, Dani la otra, entonces es mejor formular la pregunta de una manera lo menos ambigua posible. ¿Quién cree que maneja el gobierno? Y las alternativas en uno u otro. Yo que creo que los dos toman decisiones, no había Sí, alternativa. no Por había lo tanto, alternativa. está mal formulada la pregunta. Toda pregunta, como está basada en un marco teórico, tiene en última instancia una tendencia, si se quiere. No quiero usar términos que por ahí no, pero digo, Sí. tienen como en la búsqueda del investigador, digamos, basándose en el marco teórico y lo que quiere realmente investigar y lo que se está preguntando. Ese marco teórico, por un lado, no está influenciando las preguntas directamente en todas las que se hacen, sobre todo lo que tienen que ver con estas cosas. Una cosa es preguntar, ¿tenés hijos o no? Sí o no, es más fácil. Lo otro ya hay, o sea, a mí me pareció tendencioso. Para la persona que me estaba preguntando, me estaba diciendo, hay uno de los dos que toma las decisiones. No los Mira, dos. es muy bueno lo que señalas ahí, porque digo, hay algo que nosotros y nosotras como sociólogos y sociólogas, ustedes en formación prontamente profesionales y nosotras del otro lado, tenemos que tener en cuenta que es, en términos de rigurosidad metodológica, debiéramos garantizar que todas las unidades de análisis tengan la posibilidad de ubicarse en una categoría, ¿no? Cuando ustedes estudiaron niveles de medición de las variables, se llaman nominal, ordinal, intervalar, y decíamos, bueno, pero ¿para qué estudiamos esto? Bueno, porque yo tengo que lograr saber que en un sistema excluyente y exhaustivo, todas las unidades de análisis van a tener un lugar para poder ubicarse. A vos lo que te pasó con esta encuesta es que no tenías la categoría ambos para poder ubicarte. Entonces, en principio, no sé si es un error metodológico que se olvidaron la categoría o es un error tendencial de que no pusieron la categoría para forzar a la población a que se ubique en un lugar o el otro. Martín, ¿querías agregar algo? No, decía,
esto, con la cabeza sentía esto que se ubica en un lugar o en otro, digamos, no dando ni siquiera alternativa de no sé o no contesto. Digamos. Con lo cual, de ahí va a surgir que alguien maneja o cree que maneja o decide en el gobierno, o uno u otro, digamos. Sería ambos para completar o no sabe no contesta, digamos, porque además, digo, pensando, digo, llevando a lo conceptual un poco eso, está diciendo que es una situación en donde hay una interpretación donde un presidente no es realmente quien decide, sino que puede ser otro que no debiera decidir, digo, ahí me parece, digo, mucho metido en lo conceptual. Como ejemplo, uno podría decir, bueno, es porque están en un lado u otro de la famosa grieta por caer en una explicación de sentido común, digo, que no nos corresponde, no es eso. Pero digo, en ese caso hay ahí un supuesto por detrás de que hay una situación que no corresponde a lo que dice la normativa, etcétera. Digamos, está obligando de alguna manera, como decía Jessica, a tomar o es este o es esto, ¿no? Digamos, cercenando alguna cuestión. Sí, y donde en este caso es más burdo Sí, el error. A veces lo cometemos sin querer, por ejemplo, cuando no obvio. damos la opción no sabe, no contesta. Porque decimos, no, la verdad que yo no quiero que la gente me conteste que no sabe. Mejor no pongo la categoría si la... Está bien, pero si hay alguien que realmente no sabe qué contestar, yo tengo como investigadora que poder bancarme el porcentaje de gente que no sabe o no quiere contestar esta pregunta. Y eso también es información. O cuando en las escalas tenemos las opciones y que siempre decimos, bueno, hay que poner la opción intermedia de ni muy satisfactorio ni poco satisfactorio. No, porque yo quiero que la gente se tienda a ubicar a ver en los dos extremos, así puedo mostrar las diferencias. Bueno, pero si la gente se ubica en la opción del medio, también es información y yo tengo que dar la posibilidad de la unidad de análisis de ubicarse ahí. Si todas las respuestas de mis escalas se ubican en la posición intermedia, el problema no es de la gente, el problema es que mi escala entonces no discriminó lo suficiente. Entonces el problema vuelve para el equipo de investigadores. Y en este caso me parece que también hay que animarse a dar las opciones alternativas, como en este caso ambos, porque si tuviera un porcentaje muy bajo, no corrí ningún riesgo, sigo en mi hipótesis de que creo que más gente va a aprender. Pero si mucha gente me dice ambos, y bueno, la verdad que eso es lo que está pasando, y a mí lo que me debiera interesar más que nada es recuperar lo que realmente sucede en la sociedad, no lo que yo, ir a certificar lo que yo creo que sucede. ¿Entiendes? Sí, Sí, aparte, ahí. Dale, Hernán. yo decía que la respuesta también, por lo menos de mi parte, estuvo viciada, porque como yo supuse que lo que se pretendía era que Cristina Fernández sea la que tomaba las decisiones, mi respuesta fue, bueno, si no tengo la opción, entonces Alberto. Porque yo creo que es un equipo que están los dos, que como, o sea, más allá del presidencialismo, bueno, esto es una cuestión más teórica, pero mi respuesta fue vinculada directamente a contestar algo que yo no es lo que creía, pero en respuesta a lo que yo creía que me estaban preguntando con una intención. Y corregime, Hernán, si me equivoco, pero es probable que a partir de ese momento de la encuesta, una parte tuya se desenganchó del cuestionario para Sí, quedarse enganchado con esta pregunta no me gustó, me la hicieron mal. Entonces uno corre el riesgo de perder a la unidad de análisis, perderla realmente porque vos te podrías haber enojado y decir no sigo contestando, o perderla cognitivamente porque un pedazo tuyo se queda enganchado en esa pregunta y no sigue fluyendo el hilo. Entonces digo, a veces por esos errores terminamos después acumulando errores en las preguntas que siguen. Eh, yo ahí quería, digo, acotar dos cuestiones. Una sobre esto último que decís, Jessica, pero anterior es, a veces la categoría no sabe es significativa y nos da información. Es decir, hay gente que no sabe qué contestar, digamos, ¿no? Entonces, el no sabe, no responde, ponerlo, que habitualmente lo ponemos junto, a veces
según lo que estemos buscando con las preguntas y con las alternativas de respuesta, ese no sabe y ese no responde son distintos. Digamos, serían dos categorías que muestran dos situaciones diferentes. La otra cuestión que comentaba Jessica, ¿no? Bueno, te desenganchás del cuestionario, entonces después ya te quedó la cabeza allá y contestás, bueno, no digo cualquier cosa, pero no estás concentrado en las preguntas. Allí hay algo muy importante que tiene que ver con todo esto que Jessica está desarrollando, es que tiene que ver cómo nosotros transmitimos lo que queremos realmente preguntar para que exista en la cabeza, yo digo a veces, en las locas cabezas de los entrevistados, también hay locas cabezas de los que formulan las preguntas, pero ¿cuál es lo que se evoca con la formulación de la pregunta? Lo que yo llamo, seguramente rescatado de algún otro autor, la evocación semántica. Es decir, si yo a vos te pregunto, está el ejemplo bastante clásico, o bueno, o le pregunto ahí a Carmen que aparece, los 4 o 5 que están apareciendo, ¿vos trabajás? Ella me va a contestar, no por lo que yo entiendo de trabajo, sino por lo que ella entienda de qué es trabajar. Quizás 8 horas, ir a un lugar, y va a contestar de acuerdo a esto que en algunos casos interpreta o lo que a ella ese vocablo trabajo o trabajar le evoca y ella contesta en realidad acerca de la interpretación o evocación de la pregunta. Por eso es muy importante todos estos cuidados que a veces parecen medio tontos, ¿no? Por ahí en el texto dice, las preguntas deben ser claras y entendibles, digamos. Bueno, entendibles en función de que interprete, entienda lo que yo estoy preguntando, sin que la pregunta sea una definición digamos, sociológica y cada pregunta tenga 10 renglones explicitando qué quiere decir trabajo, etc. Pero estas cuestiones me parecen bien importantes. Bueno, Seguí nomás. seguimos entonces ahora con las otras opciones, ¿no? Las preguntas abiertas. Y es justamente aquellas preguntas que me interesa mucho indagar, pero que no tengo ni conocimiento previo, o tengo conocimiento previo, pero no tengo certeza de cuál puede ser ese universo posible de respuestas. Entonces, le doy al entrevistado o la entrevistada toda la libertad para que elabore su propia respuesta, incluso en sus propias palabras, y es importante que yo las registre de esa manera lo más fiel posible, si es una encuesta en la que tengo un equipo de encuestadores, o que la persona escriba con sus propias palabras, porque incluso muchos códigos pueden surgir después de esa propia forma de conocer la realidad que el encuestado o encuestada nos da. Entonces, esas son preguntas como esto: ¿cómo se siente respecto a las medidas de aislamiento social obligatorio? Bueno, yo creo que la gente se puede sentir angustiada, creo que se puede sentir molesta, creo que se puede sentir desorientada. ¿Podría cerrar esta pregunta? Sí, claramente la podría cerrar, pero probablemente me resulte mucho más rico obtener la respuesta espontánea, amplia, abierta de la persona para después ver con esos verbatims, con esas transcripciones, qué puedo hacer. Entonces, en esto que yo les decía también, bueno, ¿cuáles cree que serán los principales problemas a los que tendrá que enfrentarse en el post-pandemia? Yo puedo dejarla completamente abierta, la puedo cerrar, y entonces, bueno, yo creo que va a haber problemas económicos, creo que va a haber problemas sociales, creo que va a haber problemas políticos, creo que puede haber otros problemas, y lo dejo semi-abierto o semi-cerrado, ¿sí? Y con estas preguntas es en las que yo puedo jugar en dar las tarjetas a las personas y mostrarles estas opciones de respuesta, o trabajar con la espontaneidad. Cuando tengo estas preguntas abiertas, entonces sí, ahí después, cuando vuelven todos los cuestionarios al equipo de investigación, tengo que empezar a trabajar con este proceso de codificación de las preguntas abiertas, donde lo que quiero es asociar esas respuestas espontáneas a la construcción de categorías teóricas. Entonces, esa edición de los cuestionarios
tiene que permitirme a mí identificar qué respuestas comunes hay respecto a una pregunta y esos conceptos, palabras, frases, formas comunes van a identificarse en un mismo código. Ese código va a tener asignado un valor y todas las encuestas, todos los cuestionarios, todas las personas que en esa pregunta hayan contestado algo similar a ese código van a obtener automáticamente en esa pregunta ese número de código. Ahí voy a ir avanzando en la construcción de un libro de códigos para ir organizando toda esta información. Entonces, ese libro de códigos va a tener que tener para cada pregunta abierta una hoja de ese libro de códigos. Esa pregunta abierta que va a incluir cuál es el número de preguntas dentro del cuestionario, cuál es la pregunta abierta que yo hice y voy a comenzar a listar debajo 1, 2, 3, 4, 5, todos los códigos que voy a empezar a cerrar. ¿Qué implica empezar a cerrar? Bueno, voy a decir en el 1 todas las respuestas similares que están asociadas a ese código. Ese libro de códigos entonces me va a permitir agrupar respuestas comunes frente a esa pregunta. Entonces, todas las personas que me digan que las consecuencias en la pospandemia tienen que ver con miedo, con temor, con susto, con cuestiones que les preocupan en términos de que me quita el sueño, todas esas respuestas las voy a agrupar en el código 1, miedo, temor. Todas las personas que me hablen de la cuestión económica, no, lo que pasa es que la economía se va a ir al diablo, no, este país en términos económicos no va a subsistir, no sé qué vamos a hacer con las finanzas y con los ahorros y con la plata. Todo lo que tenga que ver alrededor de la economía va a ser código 2. Todas las personas que me hablen de las cuestiones ligadas a, no, la cuestión social, la pobreza, la exclusión, las cuestiones de la indigencia, el hambre, todo eso va a ser código 3. Por supuesto, si yo me pongo a hilar fino, exclusión como concepto social y pobreza no es lo mismo, claramente. Pero yo estoy tratando de agrupar códigos comunes. Entonces, todo lo que sea pobreza, marginalidad, indigencia, exclusión social, forma parte de un conjunto de conceptos que están asociados, mientras que miedo, temor, angustia, susto forman parte de otro conjunto de conceptos que van a cubrir otro código. Cuando yo tengo toda la información, sí, claro. ¿Cuántos son demasiados códigos? Qué buena pregunta. Sos Eugenia la que está preguntando, ¿no? Sí, es Eugenia. Bien, Eugenia, me gusta porque cuando nos vamos metiendo en el cuestionario es como si el cerebro empezara a entender la lógica de la estructuración y nos ponemos súper estructuradas. Entonces, esto es estructurar cuántos códigos, hasta cuánto código está bien, hasta cuánto código está mal. Está buenísimo lo que te está pasando porque el cerebro empezó a entender la lógica del cuestionario. Ahora, no hay un número donde yo te pueda decir tantos códigos están bien, tantos códigos están mal. Por un lado, hay varias cosas para considerar ahí. Por supuesto, el tamaño de tu muestra, ¿no? Digo, si vos estás trabajando con una muestra de 400 casos y en tu pregunta abierta vas a tener 300 códigos y algo no tiene sentido porque cada código va a tener un 1,3% de respuesta. Y entonces no vas a poder decir mucho. La idea es vos tener códigos que agrupen varias preguntas para que tus porcentajes de análisis tengan más relevancia. Lo mismo al revés. Si, por ejemplo, vos tenés un código, tenés 5, 6, 7 códigos y ponés código 10 otros y el 30% de tu respuesta fueron a otros, bueno, ese otros es una bolsa de gatos que está incluyendo muchas cosas y necesitas desmembrarlo. Entonces, yo te diría, por un lado, tener en cuenta el tamaño de la muestra, por el otro lado,
que lo que te puede pasar es que vos hagas una primera codificación y tengas quizás 25 códigos abiertos y después te des cuenta que hay 5 códigos que tienen menos de un 1% de mención y entonces decidas asociarlos a otros códigos que ya tenés creados o enviarlos a otros. Entonces puede haber un proceso de recodificación en el momento del procesamiento. Con esto no son estas respuestas poco felices, ¿no? Como no hay una respuesta que yo te puedo decir hasta tantos No, pero códigos. está bien, gracias, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, gracias, me quedo contenta entonces. Sí es cierto también, esto me había olvidado comentarles, que cuando construimos el libro de códigos muchas veces decidimos que haya códigos comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decidir por convención, el 10 va a ser siempre el ninguno. Entonces, en todas las preguntas abiertas, el código 10 lo voy a usar siempre para ninguno. El 99 va a ser siempre que vamos a usar para otros. El 0 va a ser el que usamos para el no sabe, no contesta. No sé cómo, a veces precodificamos con una estandarización. Entonces, en todas las preguntas abiertas, el equipo de codificación, que en general es un equipo distinto al de encuestadores, sabe que cada vez que aparece ninguno, nada, es 10. Y entonces preestablecemos. Entonces quizás vos tenés un código 99 porque preestableciste que el otro va a ser 99, pero quizás tenés 20 códigos. 19 utilizados en orden correlativo y el 99 es tu código otros. A veces cuando le preguntamos a las personas esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué cree que puede pasar en la pospandemia? Sabemos que pueden venir cuestiones positivas y cuestiones negativas. Entonces el equipo de codificación dice, bueno, del 1 al 49 vamos a listar cosas positivas y del 50 al 98 vamos a listar cosas negativas. Entonces quizás vos tenés hasta el código 27 usado y después empezaste 50, 51, 52, 53. Entonces por eso digo, los códigos son números que nos van a permitir ordenar el proceso. Quizás categorías de análisis tengas menos que 100 números. Una vez que yo cerré las preguntas abiertas, puedo empezar a hacer la carga de la información. Y por eso la carga suele ser más fácil cuando es numérica. Entonces yo voy a tener mi matriz de datos, donde voy a tener todas mis unidades de análisis, todas las variables, y voy a cargar la categoría de qué valor de variable asume mi unidad de análisis en ese caso. La matriz, ¿se acuerdan que lo vieron en el método 1 que hablaba de esto de la estructura tripartita del dato, ¿no? Yo en este 21 tengo la información que es la unidad de análisis número 1, que para la variable edad asume el valor categoría 21. Entonces, en esa celda yo concentro estas 3 informaciones. Cuando la pregunta fue abierta, lo que voy a cargar acá es el número del código a través del cual en mi libro de códigos cerré ese concepto. Cuando esa estructura carga todas las unidades de análisis y para cada unidad de análisis todas las variables y para cada variable la información sobre su categoría, voy a tener toda mi base de datos cubierta, completa, y al procesar, entonces sí voy a poder tener los resultados que básicamente los van a ver ustedes en detalle en método 3, cuando pasen de esto que estamos profundizando ahora, que es el trabajo de campo, a lo que ven en el método 3, que es procesamiento y análisis. Pero ese procesamiento de análisis que me dice que hay 583 personas de 18 a 20 años, yo la pude obtener porque tuve una matriz de datos y una base de datos previamente, porque tuve un cuestionario donde tuve una pregunta que le preguntaba cuál es la edad que tiene esta persona. Muy bien. Bueno, hasta aquí toda la información que teníamos preparada para brindarles. Qué largo se hizo, perdón. En mi cabeza iba a durar menos, pero se ve que en mi boca duró mucho más. Bueno, ahora sí, yo sé que están todos y todas con ganas de relajar, pero les pido que se tomen 5 minutos
y les prometo que en 5 minutos cortamos y cerramos la clase, pero para repasar toda esta información y ver si quedó algo, alguna duda, alguna pregunta, algo que quedó picando, algo que nos cierra, algún ejemplo, porque ustedes ahora después van a tener un práctico donde van a trabajar sobre un cuestionario que ya está formulado, van a tener que detectar errores y dificultades en la formulación de un cuestionario. Y esto metodológicamente para la materia, pero la idea es que ustedes como futuros profesionales un día diseñen un cuestionario, un día apliquen un cuestionario, un día procesen la información de un cuestionario. Entonces, más allá del objetivo más de corto plazo, que es entender el concepto, rendir el parcial, aprobar la materia, traten de pensar en los próximos 5 minutos como futuros profesionales. El día que tengan que ustedes diseñar su propio cuestionario o el de un grupo de investigación o en un trabajo, bueno, ¿qué cosas serían importantes que ustedes se pudieran llevar de esta clase? Estamos para darles el diploma a todos, ya están todos para recibirse, nadie tiene dudas, una cosa maravillosa. Martín, llevémoslos todos al equipo de investigación, te pido, por favor. Acá no hay dudas, listo, todos a encuestar. Sí, sí, y la dificultad, digo, va a estar en que tenemos que generar muchos proyectos de investigación para dar cabida a todos, digamos. Así que, buenísimo, ahí estamos. Yo tengo una duda. Así es. Sí. Bien, bien. Porque estábamos hablando en esto cuando hablábamos de la codificación, de generar como distintos códigos. Por ejemplo, vos decías todas las preguntas que contesten con temas de economía o respuestas negativas. Siempre se hace así como con códigos generales, ¿no? Porque es una pregunta medio boluda, pero me puse a pensar, No, digamos, en respuestas, digamos, palabras pueden ser infinitas la cantidad de palabras que puede llegar a contestar alguien. Entonces sí o sí tenés que hacer grupos que sean generales, ¿no? El trabajo del equipo de codificación es poder traducir las múltiples respuestas, como vos decís, que pueden ser múltiples porque sean muy diferentes o pueden ser múltiples porque vienen dichas de una manera diferente o rara o con palabras parecidas, pero tiene que poder traducir eso en algo que después sea procesable, ¿no? Entonces yo tengo que poder después, al final del análisis, decir, bueno, el 30% de las personas creen que post pandemia vamos a tener un problema social, mientras que el 25% dice que vamos a tener un problema más a nivel psicológico del ánimo y el 70% dice que vamos a tener un problema económico. Para que yo pueda llegar a decir esas estadísticas, yo tengo que antes haber podido agrupar en estos códigos. Yo los estoy agrupando en estos códigos porque por mi conocimiento del tema, mi marco teórico, mi proceso de investigación, agrupo en esos códigos porque me parece que son los más relevantes. ¿Podría elegir otros criterios para agrupar? Sí, definitivamente, si mi marco teórico fuera otro. Lo que sí seguro implica el proceso de codificación es agrupar respuestas bajo algún criterio. Porque si no, después lo que vamos a tener es, el 1% dijo que hay un problema económico, el 2% dijo que hay un problema, que va a haber un problema con los ahorros y con la plata, el 5% dijo que no le va a alcanzar la plata para vivir. Cuando llegué a listarte todo eso, ya nadie me prestó atención, ¿no? Entonces, si yo te lo agrupo, es mucho más contundente. Yo después puedo decir, de este 70% que dijo que vamos a tener problemas económicos, y te lo puedo desagregar. Hay gente que dice que no le va a alcanzar para vivir y gente que está preocupada por la financiación de los bancos. Son dos problemas económicos diferentes. Entonces yo me puedo meter ahí después a desagregar esa información, quizás incluso con un verbatim textual de una señora que dice, mujer de 45 años, que dice, y cito textual, porque me parece que es muy contundente la forma en lo que la dijo. El código es económico, pero lo que lo dijo me parece como muy atinado para agregar a mi informe. Acá Pablo pregunta, a mayor nivel de heterogeneidad de la muestra,
¿corresponde formular preguntas abiertas y en caso de homogeneidad las preguntas son No. estructuradas o cerradas? ¿Querés vos, Martín, contestar eso? Bueno, sí, escuché perfecto. Espera Perfecto. que, no, espera que me pongo acá la cámara. No, se te ve bien, ¿eh? Sí, bueno, no, sí, a veces. No, yo creo que digamos, la idea que vos preguntabas si estaba en relación con la, digamos, homogeneidad o no de la muestra, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver básicamente con el conocimiento previo de las situaciones con las que creo, pienso o conozco que me puedo encontrar. Yo hay algo que digo a veces, o quizás se los dije a ustedes o lo escucharon, que sea el método uno, que también tengamos en cuenta que las categorías que nosotros pensamos para las variables, las podemos pensar como las situaciones que pensamos encontrar, sobre todo o particularmente cuando son preguntas cerradas, son las situaciones que pensamos en que vamos a encontrar a todos los encuestados. Es decir, que ninguna o casi ninguna unidad de análisis, casi ninguna encuestado o encuestada va a estar por fuera de ese sistema de categorías, por fuera de esas situaciones previstas en el sistema de categorías que se traducen en el cuestionario como las alternativas de respuesta. Y esperamos que el no sabe, no contesta, o el otro, en todo caso, sean pocos. Por eso, cuando pensamos un sistema de categorías mutuamente excluyente, las categorías y el sistema exhaustivo, queremos decir que cubre todo. A veces, cuando pensamos que puede haber otras situaciones por fuera de esas categorías que presentamos antes, ponemos otros y generalmente se dice especificar, con la idea de después cerrar la diversidad de otros que pueden aparecer y reubicar en alguna de las categorías anteriores o generar nuevos códigos, ¿sí? Entonces, la idea de las preguntas cerradas no tienen que ver con la homogeneidad de la muestra, porque, digamos, si yo conociera cuán homogénea o no es la muestra respecto a una variable, digo, ya tendría cierta información, me podría agregar precisión. Entonces, fundamentalmente, pensar categorías, sistemas de categorías o preguntas cerradas o abiertas tienen que ver fundamentalmente con el conocimiento previo que yo pueda tener de las alternativas o de las situaciones que pueden aparecer en esa muestra. Si yo no tengo tanto conocimiento, por un lado, enseguida ahora voy a otro caso, entonces prefiero preguntar de manera abierta o, bueno, si se trata de opiniones, claramente es mucho más rico preguntar de manera abierta y después cerrar, como explicaba Jessica. Ahora, hay otros casos, si yo pregunto lugar de nacimiento, bueno, no tiene sentido. Yo puedo saber todos los países que existen en el mundo, digo, y son no sé cuántos, si 180 o 200 y algo, pero sería en el cuestionario 4 o 5 páginas de categorías de esa pregunta. Entonces, buscamos o presentamos, ahí sí, las categorías que conocemos ya por otras investigaciones, otros conocimientos, y claramente lugar de nacimiento, si estoy haciendo una investigación en Argentina, bueno, Argentina lo pongo como una categoría. Seguramente conozco que hay migración paraguaya, que hay migración uruguaya, etc. Entonces, esas situaciones que yo conozco que voy a encontrar con cierta frecuencia, también entonces las planteo como alternativas de respuesta, o categorías, diríamos, si pensamos en términos de variables, categorías, preguntas, alternativas de respuesta. Ahora, llega un momento que tampoco necesito, siempre ligado a los objetivos, seguramente no necesito tanta precisión en cuáles países, digamos, de Asia o de África puede interesarnos.
ya siendo por esto que conocemos migraciones, o ahí es donde a veces hablamos también del sistema de categorías que sea preciso, es decir, que tenga, ahí hay como dos vertientes. Por un lado, que yo tenga o que es esperable tener una cantidad de casos relativamente importante. Y por otro lado, a mí otra vertiente me gusta más, es que la desagregación o la presentación en alternativa de respuesta, digo, sea tan preciso como mis objetivos requieren que lo conozca. En una investigación me puede satisfacer, digamos, me puede resultar adecuado a los objetivos de la investigación decir país de nacimiento, Argentina, países limítrofes, resto del mundo, digamos, ¿no? Entonces, en otros casos necesito por ahí mayor precisión. Argentina, los países limítrofes desagregados, me puede interesar Perú, que no es un país limítrofe, pero en un estudio de migración yo sé que hay una importante migración peruana, hoy diría venezolana en estos últimos tiempos. Entonces, de acuerdo a los objetivos, yo también es que planteo la cantidad de alternativas de respuesta que presento el cuestionario, ¿no? Entonces, esto me parece que son también criterios que juegan en la decisión de preguntas abiertas o cerradas, y no tanto lo que diría la homogeneidad de la muestra, ¿no? Salvo, salvo que yo suponga, digo, no tendría sentido preguntar aquí, bueno, ¿cuál es la carrera que están estudiando? Bueno, todos tienen sociología, salvo que yo diga, bueno, pero me interesa conocer si hay estudiantes de otras carreras o simultaneidad. Yo preguntaría una pregunta filtro primera, ¿estás estudiando otra carrera además de sociología? Y todo lo que dicen no, listo, ya no pregunto qué carrera, etcétera. No sé si respondí la pregunta que tenía que ver con esto de la homogeneidad de la muestra. Si no, repregunten. Y no sé. Apabullé a la que preguntó. No, me parece que en el chat No, Pablo contestó bien, gracias, profe, así que se entiende. no, viste, está bien. Bueno, Creo que hay algo ahí con la configuración de privacidad del chat porque yo tampoco veo lo que ni la pregunta anterior ni la respuesta de Ah, ahora. no, porque ¿sabes qué? Me parece que me escribieron a mí en el privado. En vez de al todos, me escribieron a mí. Debe haber estado puesto como por default que se me escriba a mí. entonces tenés que contestar vos, Jessica. Entonces, bueno, por suerte. Muy bien. Acá que dicen Ni no hay más Daniela ni preguntas, yo. dice el chat. Justo leo que dicen no hay más preguntas. Bueno, Buenísimo. no, más allá del chiste. ¿Hay alguna otra pregunta, otra duda? Acuérdense igual que funciona el foro del campus. Si les quedan dudas, pueden escribirnos ahí, les podemos contestar desde el teórico. Y si no, pueden acercar la pregunta al práctico. Los docentes y las docentes del práctico están súper formados y capacitados para responder. Y si surgiera una pregunta que está muy ligada al campo teórico y no tanto a la práctica, ellos nos la acercan y nosotros en el próximo teórico sincrónico retomamos. Y si no, tienen ustedes todavía el próximo teórico sincrónico para retomar antes del parcial, ¿sí? Que va a haber repaso y demás. ¿Estamos bien? Bueno, muchas gracias por haber participado de estas modalidades virtuales de clase. Sé que es un esfuerzo enorme para ustedes, también es para nosotros ayornarnos y buscar formas didácticas y dinámicas de dar clase. Yo estar sentada acá me cuesta un montón, soy de moverme mucho, así que quizás no fue de todas la mejor clase, pero les aseguramos que con el equipo de investigación buscamos hacerlo mejor en este contexto y que ustedes puedan tener la mejor formación como futuros y futuras sociólogas. Así que bueno, ay, mira, ahí llegó Silvia, que seguramente estabas ahí escuchando todo de fondo, pero recién veo que Sí, se te enciende la cámara. Así que bueno, no sé si querés cerrar la clase, estábamos justo cerrando. saludar. Yo no, creo que fue muy exhaustivo, así que nada. Buenas noches a todos y todas y nos vemos dentro de 2 semanas. Perfecto, y queda la grabación que la subimos después también al campus.
La subimos al Perfecto. campus y también está habilitado siempre el foro, bueno, que ya les dijo Jessica para hacer preguntas. Jessica, Bueno, correcto. muchas gracias. Bueno, Gracias, muy Martín, buena clase. quédate un minuto que te quiero decir algo aprovechando este medio. Bueno, bueno, dale. Ahora, yo- cuando todos yo- ustedes se vayan, menos Jessica, Danila te Si quiso. Jessica se va, nos cortó la comunicación. bueno. Sí, yo te Chao. comento algo. Chao, Dale, gracias. dale. Gracias. Gracias. Buena clase. Chau, chau. Cuídense mucho. Ay, Bueno, yo mientras que ustedes estaban con la clase me aboqué, mandé una pregunta a la carrera sobre si podíamos usar el Microsoft Teams para dar videoconferencias. Me contestaron que sí. ah, Entonces estuve toda la tarde con el entrenamiento. Y me vi 1 hora y media del video de capacitación. Leí vi la parte que nos mandaron, viste, con un PDF con instructivo. Bueno, todo parece muy simple, pero después cuando te pones no es tan simple. Bueno, pero finalmente lo logré. Lo que te quería avisar, Martín, es que yo ya sí. creé, o sea, tengo una clave mía y una Ah, que me mandó la carrera y ya puse tu clase. pero siempre me aparece cuando entro 2